Siguiendo el tema de infecciones del aparato respiratorio, hoy vamos a tomar el tema tuberculosis. Si hablamos de tuberculosis, hablamos de una enfermedad micobacteriana crónica y progresiva que, si bien es una enfermedad curable y prevenible, hoy constituye uno de los principales problemas de salud pública. Es importante recordar que el 50% de los casos nuevos se dan en población en edad productiva, entre 20 y 44 años, y el 59% de las notificaciones corresponden a personas entre 15 y 44 años de edad. Siguiendo con epidemiología, más del 95% de las muertes por tuberculosis ocurren en países de bajos y medianos ingresos, lo cual es debido justamente a que durante muchos años se la trató como una enfermedad de personas de bajos recursos y generalmente, si bien hay tuberculosis en todos los ámbitos, estas personas que tienen dificultad para su ingreso, tienen dificultad para su alimentación, viven en zonas con poca posibilidad de recurrir al agua potable, pocas posibilidades de trabajo, son los lugares donde suele ser más agresiva la enfermedad, por eso las muertes por tuberculosis, ¿sí? Acá en este caso estamos hablando de las muertes por tuberculosis. Es una de las 10 principales causas de mortalidad a nivel mundial y una de las 5 causas principales de muerte en mujeres jóvenes entre 15 y 44 años. En el año 2016 se llegó a visualizar que el 40% de las muertes asociadas al VIH se debieron a tuberculosis. Esto tampoco es casualidad. Las personas portadoras del virus de inmunodeficiencia humana tienen más dificultades para reaccionar ante el Mycobacterium tuberculosis y mayormente si están con las defensas disminuidas. Esto ocurre normalmente en pacientes al inicio del tratamiento, donde se hace un diagnóstico tardío de la infección por virus del HIV, o en el momento en que el paciente abandona el tratamiento por alguna causa o tiene algún trastorno en la adherencia o en la efectividad de su tratamiento. Un punto aparte merece especial mención la tuberculosis multiresistente, que sigue constituyendo una de las crisis de salud pública y una amenaza para la seguridad sanitaria. No debemos perder de vista que alrededor de una cuarta parte de la población mundial está infectada, y de todos los infectados, quizás unos 15 millones de personas vayan a tener una enfermedad activa en algún momento. Dos palabritas solamente con respecto a la tuberculosis multiresistente, que es realmente muy difícil de diagnosticar y de tratar oportunamente a nivel mundial, y es muy difícil encontrar regímenes eficaces para el tratamiento de estas tuberculosis resistentes. Si bien en nuestro país no es un problema grave todavía, es un problema serio porque hay varias cepas de Mycobacterium tuberculosis que han hecho resistencia recién inicial a isoniazida y rifampicina, que son los principales medicamentos que se usan para el tratamiento de esta enfermedad. Es importante saberlo porque hay pacientes, sobre todo que han hecho tratamientos, se han abandonado, o pacientes reinfectados, donde a veces es importante buscar la resistencia de esa medicación, porque probablemente tengamos que cambiar algunos de los medicamentos utilizados para tratarlo. Entonces, continuando con lo que estábamos hablando, la tuberculosis continúa siendo un grave problema de salud pública en toda la región de las Américas y no solamente en nuestro país. Aún se considera a nivel mundial como la principal causa de muerte
ocurrida por injerencia de un agente infeccioso. En nuestro país, en el año 2019, hubo 12.075 casos notificados. Toda esta situación hizo que tomara la bandera la OMS en el año 2014 y se aprobara una estrategia para el fin de la tuberculosis, cuyo objetivo general es acabar con la epidemia mundial para el año 2035. Fundamentales para lograr llegar definitivamente a esta situación en el año 2035, y los tres principales son la atención y prevención integral, que está centrada en el paciente. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que el paciente debe tener un acceso oportuno al diagnóstico y tratamiento efectivo, acompañando el proceso de un soporte educativo, emocional y económico. No es fácil para estos pacientes iniciar un tratamiento de una patología crónica que requiere mucho tiempo sin trabajar y donde además deben trasladarse hacia el lugar donde retiran la medicación. Son 6 meses de tratamiento intensivo, donde el paciente se controla mensualmente, donde hay que hacer mucha tarea importante de acompañamiento, desde lo educativo porque no pueden ir al colegio, desde lo emocional porque es una enfermedad estigmatizante y desde lo económico porque en general el paciente con tuberculosis no puede trabajar, por lo menos hasta el momento que deje de ser bacilífero, lo cual son aproximadamente un mes y medio. Se han implementado distintas estrategias con diferentes resultados, no todas demasiado brillantes, pero bueno, la intención siempre es tratar de acompañar este tratamiento con algún tipo de ayuda desde el Estado. La implementación de políticas audaces y sistemas de apoyo centrado en la protección social y reducción de la pobreza. Hablamos de poblaciones vulnerables donde esta patología incide principalmente, donde es muy difícil el diagnóstico y donde hay muchos pacientes que se encuentran infectados sin haber sido diagnosticados. Acompañando todo ello, debemos ir acercándonos cada vez más a la innovación e investigación, tratando de buscar nuevas metodologías diagnósticas y nuevos medicamentos. Si bien hasta el momento los métodos diagnósticos utilizados son ampliamente efectivos y sencillos, siempre es importante encontrar nuevos métodos diagnósticos para aquellos pacientes en los cuales no podemos encontrar el diagnóstico definitivo. En cuanto a la medicación, seguimos implementando medicación antigua, utilizada desde hace años, casi les diría desde el inicio de la enfermedad, y actualmente están apareciendo nuevas drogas en un intento de modificar los tratamientos tan agresivos de esta enfermedad. En un intermedio entre lo que sería llegar al 2035 para lograr las metas de la OMS, tenemos metas para el 2025 para ir acercándonos más al logro que tenemos para el 2035 de la reducción. Entonces, la primera meta es lograr una reducción de la mortalidad en el 75%. Esto es importante porque hay muchos pacientes que aún hoy en día se mueren por tuberculosis, ¿sí? Sobre todo de tuberculosis pulmonar. Reducción del 50% en la tasa de incidencia, lograr que cada vez se disemine más la enfermedad, tratar de recurrir prontamente a la detección de casos e iniciar rápidamente las profilaxis necesarias. Y otra de las metas es lograr que no más familias afectadas que se enfrenten al altísimo costo de socioeconómico y social debido a la tuberculosis lo sigan padeciendo actualmente. Este es un mapa de la distribución en la República Argentina, la cantidad de casos hasta el 9 de abril del 2019 y los casos por provincia que se hicieron desde el Ministerio de Salud. Se logró llegar este año
o recién iniciada la pandemia de COVID, a determinar casos provincia por provincia al 7 de abril del 2020. Como vemos, al principio de este año no hay una gran diferencia con el año pasado y, como siempre, la zona de mayor incidencia de tuberculosis es toda la provincia de Buenos Aires. Si bien se ha reducido un poco en el año 2019 en la zona de Santa Fe, vemos que esto habría que ver a fin de este año. Esto mide los casos desde abril del 2019 hasta abril del 2020. Habría que evaluar qué pasa con esta pandemia que tenemos en este momento del COVID y si tuvo alguna incidencia en los nuevos casos de tuberculosis. Eso recién lo vamos a tener en abril del año que viene. Estos son algunos de los números que tenemos en nuestro país. Y fíjense la importancia de visualizar que el 18% de los casos notificados ocurren en menores de 20 años. Si bien los casos notificados en menores de 20 años son importantes, tenemos que entre los 35 y los 49 años de edad se produce un tercio de las muertes por tuberculosis, y esto estuvo asociado con la infección del virus de la inmunodeficiencia humana. En el 2019 hubo en nuestro país 12.075 casos notificados, con una tasa de mortalidad de una tasa de infección del 26,5 cada 100.000 habitantes. Hablando propiamente de la bacteria, Mycobacterium tuberculosis es un bacilo, también llamado bacilo de Koch, en conmemoración a la persona que lo descubrió. Es un bacilo ácido alcohol resistente, llamado así porque resiste las tinciones con bases alcohólicas. La tuberculosis se contagia casi exclusivamente a través de la inhalación de partículas de persona a persona, partículas transmitidas por el aire o aerosoles que contienen Mycobacterium tuberculosis. Estas micobacterias se dispersan sobre todo a través de la tos, el canto u cualquier otras maniobras respiratorias realizadas con esfuerzo por algún individuo que tenga esta patología de tuberculosis pulmonar. Hablamos de tuberculosis pulmonar o tuberculosis laríngea activa para ir reforzando el tema de que solamente se contagia la tuberculosis pulmonar o laringia activa. La tuberculosis diseminada, ganglionar, pleural, meningia, no se contagia de persona a persona porque, como ya lo venimos hablando, dijimos que se transmite a través del aire y por la inhalación de microgotas. Las personas que tengan lesiones cavitarias en los pulmones, llamadas cavernas, son las que producen más fácil la infección o contagian más fácilmente. Entonces, hablando de la patogenia de la tuberculosis, vamos a tener una primoinfección, que es el momento donde la persona, el individuo, tiene su primer contacto con el bacilo. Esto muchas veces se transforma en lo que sería una infección o tuberculosis primaria. Es la progresión de la primoinfección a enfermedad. O sea, tenemos una primoinfección donde el paciente está totalmente asintomático, con estudios de laboratorio negativos, y esto pasa en un primer contacto con el bacilo. De estos pacientes es un porcentaje aproximadamente del 10% va a padecer realmente la enfermedad, ¿sí? Entonces tenemos distintos tipos o distintas formas de presentarse la tuberculosis. Tenemos la tuberculosis inaparente, que es aquella paciente que por algún motivo ya se ha realizado un estudio de tuberculina o de PPD y en un contexto de aproximadamente 1 año y medio, 2 años de diferencia, produce un viraje tuberculínico.
Eso se refiere a que de tener una PPD negativa pasa a tener una PPD positiva en otro control. En este caso tenemos una tuberculosis inaparente porque el paciente no presenta síntomas, no tiene ningún laboratorio que indique que tenga tuberculosis y lo único que vamos a tener es que modificó el resultado de su pápula o PPD. La otra forma es una tuberculosis latente, donde vamos a tener, además del viraje tuberculínico que hablamos antes, una radiografía patológica de tórax, donde vamos a ver imágenes típicas, probablemente cavitarias o de distinto tipo, generalmente en los vértices pulmonares, con un complejo primario. Vamos a ver adenopatías ciliares en el hilio pulmonar, podemos ver linfangitis y lo que se llama el chancro de inoculación o chancro primario que se observa en la placa de tórax. Este paciente aún no tiene clínica de tuberculosis. Y la tuberculosis manifiesta es aquella donde, producido el viraje tuberculínico, tenemos una radiografía de tórax patológica juntamente con una clínica asociada a tuberculosis, como puede ser tos de más de 15 días de evolución, con o sin expectoración, sudoración generalmente nocturna, pérdida de peso y febrícula a veces, con una falta importante del apetito. Dentro de la patogenia de la tuberculosis, el paciente puede tener una infección, puede curarse y puede sufrir una reinfección, que es lo que hablamos de pacientes en HIV, por ejemplo, donde suspenden el tratamiento para su infección de base y pueden tener una reinfección por el bacilo de Koch. O una tuberculosis que se puede reactivar, o sea, el paciente se curó y por algún motivo bajó sus defensas y no es que se volvió a infectar con otra persona que tenga tuberculosis, sino que ese chancro primario o esa lesión que quedó en su pulmón se reactiva. Estos procesos, generalmente tanto el de reinfección como el de reactivación, nos van a dar lo que llamamos una tuberculosis extraprimaria. Esta tuberculosis extraprimaria aparece luego de la curación del complejo primario, predominantemente son lesiones en los vértices con cavernas. Esta es una imagen radiológica típica de tuberculosis extraprimaria con cavitación biapical. Tenemos un paciente que ha tenido en algún momento de su vida una tuberculosis, que ha hecho la curación y que por algún motivo o se reinfectó o se reactivó su vieja patología, y en ese caso ya produce formas más agresivas, como son estas extraprimarias con cavidades, que son lo que llamamos cavernas, que son un foco bacilífero de contagio, son las personas que más fácilmente pueden contagiar esta enfermedad. Entonces, vamos a describir brevemente lo que es la infección latente. Hablamos de infección latente cuando hablamos de personas con infección por tuberculosis que no están enfermas o no presentan síntomas. O sea, los síntomas dijimos que son tos, expectoración. Estos pacientes no van a presentar ni tos ni expectoración. La vaciloscopía y los cultivos son negativos y tenemos una placa de tórax normal. Este tipo de pacientes es muy importante tener en cuenta que no requieren aislamiento respiratorio, ya que no pueden transmitir la infección. Dijimos que la infección se transmitía a través de microgotas, de la expectoración y de la eliminación de bacilos a través de las secreciones de la vía aérea superior. Estos pacientes no tienen tos, no tienen expectoración, no tienen bacilos en su esputo, por lo tanto no pueden transmitir la infección, no requieren un aislamiento respiratorio. Habitualmente se diagnostican por una prueba tuberculínica positiva, la famosa PPD. No constituye en sí mismo un caso de tuberculosis,
y su tratamiento solamente se considera en determinadas circunstancias, como puede ser que el paciente sea un inmunodeprimido, que tenga alguna patología agregada, como las que siempre hablamos, diabetes, cardiopatías, infecciones renales crónicas, pacientes con un sobrepeso importante o con alguna otra patología crónica agregada. A veces es indicación del tratamiento para evitar el desarrollo de una forma activa. Para el diagnóstico de tuberculosis, la herramienta diagnóstica esencial es la baciloscopía, decía Nielsen. El cultivo se hace en medio sólido, pero demora mucho tiempo. El cultivo para el bacilo de la tuberculosis tarda aproximadamente 60 días. Se puede esperar hasta 60 días para que dé positivo, normalmente entre 4 y 6 semanas ya se decide descartar la muestra, salvo que tengamos una alta sospecha o que pensemos que hay algún tipo de resistencia en ese paciente. La herramienta fundamental, el gold standard para el diagnóstico de tuberculosis, es la baciloscopía. Y después pruebas de susceptibilidad que solamente se hacen en algunos casos especiales, ya que, como dijimos, en nuestro país no es tan importante para nosotros, tratantes, digamos, en general de los pacientes del día a día, no tenemos tuberculosis resistente en nuestra zona. Entonces las pruebas de susceptibilidad son costosas y tienen una indicación muy especial estrictamente cuando sospecha que el paciente no responde al tratamiento por tener una tuberculosis resistente. El otro tema es la tuberculosis activa. ¿Y cuándo vamos a hablar de una tuberculosis activa? Tenemos la tuberculosis activa pulmonar o extrapulmonar. La que más nos va a interesar, la más frecuente desde el punto de vista de la transmisión y de la urgencia del tratamiento, es la tuberculosis pulmonar. Comprende aproximadamente el 85% de los casos diagnosticados de tuberculosis. Generalmente se caracteriza por tos y expectoración de más de 15 días de evolución, con o sin hemoptisis, y tiene además síntomas generales. Entonces, acordarse siempre de estos 4 ítems que tenemos que definen a la tuberculosis activa: pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna y pérdida del apetito. La otra forma que hablamos recién de tuberculosis activa es la tuberculosis extrapulmonar. Esto significa que está fuera del pulmón. Si está fuera del pulmón no puede contagiar. Eso es muy importante tener en cuenta. La tuberculosis extrapulmonar no contagia porque ya hablamos que los bacilos se encuentran anidados en los pulmones y se transmiten a través del esputo, de la tos, del catarro. Si este paciente no tiene una tuberculosis en sus pulmones, no va a contagiar. Se suele manifestar con síntomas constitucionales como los habituales de la tuberculosis: fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna, acompañados de síntomas específicos relacionados al sitio donde se presente. Las más comunes son las formas ganglionares, que se presentan con afección ganglionar, generalmente cervicales. Son adenopatías grandes, dolorosas y asimétricas. También tenemos tuberculosis pleural, donde la vamos a diagnosticar muchas veces por el derrame pleural, que tiene un exudado a predominio linfocitario. Y ya no tan comunes o comunes en pacientes muy particulares son las formas de presentación meningia, que se presenta como una meningitis con cefalea persistente o síndrome confusional, pero evoluciona lentamente y no se presenta con las características de una meningitis aguda. También vamos a tener la pericárdica, mucho menos frecuente todavía, la osteoarticular, infrecuente ahora. Antes era muy común ver las patologías osteoarticulares, mal de Pot,
infecciones por tuberculosis de las vértebras, muy común, vértebras o cadera. Y después tenemos formas abdominales o genitourinarias, también generalmente vistas en pacientes inmunocomprometidos. Entonces hay dos cuestiones o dos ítems muy importantes a tener en cuenta. Debemos estudiar todo paciente con tos y expectoración que lleve más de 15 días de evolución. Se lo define como paciente sintomático respiratorio y debe ser siempre estudiado en nuestro medio al menos para descartar tuberculosis pulmonar. La infección por tuberculosis latente y la tuberculosis activa extrapulmonar no son infecciosas para otras personas. La forma de tuberculosis pulmonar, el contagio es principalmente a través del aire y no por contacto, superficies o utensilios compartidos. Y mientras no se inicie el tratamiento de tuberculosis pulmonar, el paciente continúa contagiando. Vamos a hablar del test tuberculínico, la importancia y a qué nos referimos cuando hablamos de positivo o negativo. Si tenemos un test tuberculínico o la prueba de PPD que nos da positiva en ausencia de enfermedad clínica o enfermedad sospechada o una radiografía acorde a lo que sería una tuberculosis, podemos hablar de infección latente, que es de lo que hablábamos hoy cuando hablábamos de viraje tuberculínico. El viraje tuberculínico es un aumento de mayor a 10 milímetros entre dos pruebas, dos test de tuberculina en un periodo menor a los 2 años. Podemos hablar de una infección latente reciente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de positivo? Hablamos del nódulo mayor a 10 milímetros en pacientes inmunocompetentes y mayor a 5 milímetros en pacientes inmunocomprometidos. Cuando hablamos de medir el nódulo, hablamos del nódulo que se forma al inyectar la prueba de PPD. No hablamos del enrojecimiento que se produce alrededor, ni hablamos del edema que a veces se produce como una reacción alérgica local que no está bien evaluarla como test positivo. Lo único que se evalúa es el nódulo producido por la inyección de la PPD. Por eso es que muchas veces se decide hacer un círculo alrededor del nódulo y evaluarlo. No se olviden que se evalúa a las 48-72 horas, después pierde sensibilidad y no se puede repetir a la semana siguiente porque debido a la inoculación de estas partículas el cuerpo puede producir una reacción que es producto de del sobreagregado de las partículas de la PPD. Entonces no es como una vacuna que la Sabin, por ejemplo, el paciente la vomitó y se le puede volver a dar. La reacción de Mantoux o PPD no se puede volver a realizar inmediatamente si no tuvo una lectura en un momento y forma adecuada. ¿A quién está dirigido el test tuberculínico? Fundamentalmente a los contactos estrechos de tuberculosis pulmonar bacilífera, al personal de salud que haya estado en contacto con estos pacientes, pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana o con SIDA, enfermedad declarada, poblaciones en áreas de encierro o institucionalizadas o secuelas que nosotros creamos que son de probables infecciones por tuberculosis que no han sido tratadas. El tratamiento de la tuberculosis cuando hablamos de un paciente con una infección latente, le podemos ofrecer quimioprofilaxis. Como ya dijimos, no se realiza en todos los casos. Vamos a evaluar puntualmente en qué casos hacerlo. La utilización de la isoniazida es el medicamento de elección para la quimioprofilaxis de 5 miligramos kilo día durante 6 meses
En pacientes inmunocomprometidos, la quimioprofilaxis se va a hacer durante 9 meses. Se puede utilizar la rifampicina como droga alternativa a 10 miligramos kilo día durante 4 meses, pero es una droga sumamente hepatotóxica y realmente nosotros preferimos dejarla para tratamiento. Solamente en casos de intolerancia o en caso de que no tengamos isoniazida se podría utilizar la rifampicina, idealmente cambiarla en cuanto se pueda. En la infección pulmonar primaria siempre vamos a utilizar las 4 drogas básicas de tratamiento, que son la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Hay que recordar que el tratamiento siempre es bifásico, se realiza en 2 fases, se inicia con las 4 drogas y luego de 2 meses se continúa el tratamiento con piracinamida más etambutol hasta la finalización del mismo. Vamos a decidir generalmente en pacientes inmunocompetentes, el tratamiento va a durar 6 meses. En pacientes inmunocomprometidos, el tratamiento puede llegar a durar 9 meses o 1 año, igual que las meningitis tuberculosas que llevan 1 año de tratamiento. Es una patología, la tuberculosis, de denuncia obligatoria. Se notifican mensualmente todos los casos detectados en una planilla escrita o vía el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, el SNVS. Cada mes está más utilizado y cada vez se va ampliando más la red para poder hacer las denuncias en forma online directamente. En caso de detección de un caso de infección pulmonar activa, se debe realizar la forma inmediata al servicio de epidemiología local y la derivación a un servicio de vías respiratorias a fin de iniciar rápidamente la búsqueda de contactos para así poder realizar la quimioprofilaxis en los casos que sea requerido o realizar el tratamiento de los pacientes que a veces se detectan a raíz de un caso confirmado, se detectan otros casos que parten del mismo y que no sabían que tenían tuberculosis. No se olviden que es muy importante, cada vez que vemos un paciente sintomático respiratorio, sospechar una tuberculosis, porque si no, no la vamos a diagnosticar y vamos a tratar más de un paciente con tuberculosis como una bronquitis o como una neumonía. Siempre debemos tener en cuenta que la tuberculosis es una patología insidiosa que progresa lentamente, que va destruyendo a la persona lentamente. No vamos a tener una infección aguda, rápidamente progresiva. Entonces siempre es importante la sospecha de esta patología. Si hablamos de prevención, la mejor manera de prevenir una tuberculosis es detectar precozmente a los pacientes enfermos, iniciar rápidamente el tratamiento y verificar que éste se cumpla. Es muy importante que verifiquemos que el tratamiento se cumpla y debemos controlar los pacientes para descartar la presencia de tuberculosis en los contactos. Siempre hay que hacer estudios de contactos cercanos, familiares, convivientes o pacientes que compartan más de 4 horas en un ámbito cercano, como puede ser escuelas o lugares de trabajo, las personas que convivan durante más de 4 horas por día, 5 días en la semana. Iniciar el tratamiento de los pacientes con tuberculosis tan pronto se confirme la enfermedad y coordinar con el paciente para que el tratamiento sea supervisado. Esto muchas veces lo podemos hacer en lugares donde hay centros de salud cercanos, si no es muy difícil hacerlo. Donde hay centros de salud cercanos se ha tratado de implementar lo que es el TDO, el tratamiento directamente observado, que es que el paciente se acerque al centro de salud y se le entrega la medicación y la toma delante de la enfermera. Eso generalmente se hace 1 o 2 veces por semana, dependiendo del estado del paciente y de lo que tenga que tomar, y se le da la medicación en esos casos junta el día que la tiene que tomar
y después el resto de la semana no toma medicación hasta que vuelve al centro de salud. Eso se puede hacer en algunos pacientes y generalmente se hace después de los 2 primeros meses del inicio del tratamiento. Evaluar los contactos del paciente, realizar quimioprofilaxis si corresponde, una vez descartada la tuberculosis de los contactos. Esto es muy importante porque no se puede hacer quimioprofilaxis sin haber descartado que el paciente tenga una tuberculosis activa. Y como dijimos, lo fundamental es controlar el tratamiento de los pacientes con tuberculosis. Otras medidas importantes de prevención es la vigilancia de sintomáticos respiratorios. Los equipos de salud deben estar atentos a los pacientes que consulten por tos o que consultan por cualquier otra patología, pero que nosotros observamos que tiene tos. Debe examinarse el esputo a toda persona que tosa por más de 15 días o con síntomas importantes y expectoración, cualquier sea su duración. La vacunación en niños antes de los 7 días de vida para prevenir las formas graves de tuberculosis. Hoy en día tenemos la vacuna BCG, está indicada antes de la salida del recién nacido de cualquier maternidad, ya sea pública o privada, se le coloca inmediatamente la vacuna BCG, salvo que el recién nacido sea hijo de madre portadora de VIH. En esos casos es necesario siempre realizar un primer control del recién nacido para asegurarnos que no tenga VIH. Pero si fuera de ese, que es el único caso donde está puntualmente contraindicado, la vacunación del recién nacido es fundamental realizarla previo al egreso de la unidad de internación o de la unidad donde ha tenido el parto la mamá. Debemos recordar que la vacuna BCG sirve para prevenir las formas graves de tuberculosis y evitar una meningitis por tuberculosis, ¿sí? La persona igualmente puede contagiarse tuberculosis, pero va a tener las formas más leves de la enfermedad. Y el otro tema es controlar el esquema de vacunación en el niño luego del control, del primer control de nacimiento, verificando la presencia de la vacuna BCG. En caso negativo, se deberá aplicar la misma. Como conclusión, podemos decir que la Argentina es un país de grado mediano de incidencia de tuberculosis. Debemos tener en cuenta que la tuberculosis asume manifestaciones clínico-radiológicas muy diferentes entre sí. Vamos a tener una tuberculosis pulmonar clara de libro, donde vamos a ver cavernas tuberculosas, y vamos a tener otros pacientes donde tienen una placa prácticamente indefinida, donde no tienen un cuadro claro, y nosotros vamos a sospechar o vamos a poder diagnosticar tuberculosis. Lo mismo pasa muchas veces con las tuberculosis extrapulmonares, donde es muy difícil llegar a un diagnóstico si nosotros no la sospechamos. En pacientes inmunocomprometidos debemos tener siempre en cuenta que predominan más las formas atípicas y las formas diseminadas. En los pacientes con inmunodeficiencias adquiridas de distinto tipo es más probable que encontremos formas extrapulmonares o formas diseminadas que una tuberculosis pulmonar común. El diagnóstico, como ya dijimos, es eficaz y de muy bajo costo, y se puede lograr un tratamiento supervisado para TBC, que es el tratamiento directamente observado, que es lo que hablábamos antes. Fundamental el diagnóstico oportuno y el tratamiento supervisado, junto con la vacuna BCG, son una tríada indispensable para el control de la tuberculosis.